Hannah Arendt, 1906-1975. ¿Quién fue Hannah Arendt? Fue una pensadora política, teórica del pensamiento y escritora de origen hebreo, nacida en Linden, cerca de Hannover, Alemania. Criada en la ciudad de Kant, Königsberg, en el seno de una familia judía secular de clase media. Perdió a su padre siendo muy joven, pero fue un adolescente precoz que pronto se interesaría por la filosofía. Estudió en la Universidad de Marburgo, donde en 1924 asiste a las clases de Martin Heidegger, en la Universidad de Friburgo, en la que recibe lecciones de Husserl en 1925, y conoce a Jaspers, quien tutela su tesis doctoral titulada El concepto de amor en San Agustín, obtenida en 1928 y publicada en 1929. Posteriormente, cursa estudios en la Universidad de Humboldt, en Berlín. En 1931, tiene que huir de su Alemania natal debido a la persecución antisemita del partido nazi. En 1932 y 33 se acentúa su identidad judía y se refugia en París, Francia. 7 años más tarde, es detenida en un campo de internamiento en Gurs como extranjera enemiga, pero logra escapar. Desde 1937, estando en Francia, hasta 1951, cuando obtiene su nacionalidad estadounidense, fue apátrida, al habérsele retirado la nacionalidad alemana. Desde su nacimiento en 1906 hasta 1951, al nacionalizarse estadounidense, se llamó Johanna Arendt, renombrándose posteriormente como Hannah Arendt. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya instalada en Estados Unidos, se consagra a la reflexión política, lo cual plasma en sus obras más influyentes, entre las que destacan Los orígenes del totalitarismo, de 1951, La condición humana, de 1958, Entre el pasado y el futuro, 8 ensayos sobre el pensamiento político, de 1961, Eichmann en Jerusalén y sobre la revolución, de 1963, Hombres en tiempo de oscuridad, de 1968, Crisis de la República, de 1972, y la inacabada La vida del espíritu, publicada a título póstumo en 1978. Murió en 1975 a causa de un ataque al corazón en Nueva York. La filosofía arendtiana desvela la necesidad de garantizar el espacio público y entender la política como diálogo o espacio de aparición basado en 2 rasgos de la condición humana: la mundaneidad y la pluralidad, conceptos que posteriormente explicaremos. Influencias recibidas. Comenzaremos con Sócrates, del siglo V a.C. Arendt concedió gran importancia al diálogo como método filosófico y al pensamiento crítico individual. La relevancia de la deliberación y el juicio, tanto en la ética como en la política, así como su visión de la actividad política como espacio de intercambio y pluralidad, son los pilares fundamentales de su obra La vida del espíritu, de 1978. Platón, siglo IV a.C. El dualismo ontológico, la división entre mundo eidético y mundo sensible, y su desconfianza hacia la política democrática como gobierno de la masa, constituyen la base de una de las críticas propuestas por Arendt. Hannah critica la subordinación de la esfera política y pública a la contemplación filosófica y denunció que dicha tradición ha conducido a una despolitización de los asuntos humanos, como si estos no dependieran directamente de las decisiones políticas. Aristóteles, siglo IV a.C. Arendt retoma la distinción aristotélica entre praxis, acción, y poiesis, producción, para acuñar y desarrollar sus conceptos vida activa
y vida contemplativa. Del mismo modo, comparte la propuesta de Aristóteles de concebir la política como un fin en sí mismo, no como un medio para alcanzar otro propósito. Agustín de Hipona, siglo IV y V de nuestra era. Hannah Arendt toma la noción de natalidad como comienzo radical del ser humano y su idea de amor mundi. Arendt comprende la natalidad como oportunidad o nuevo comienzo, como fundamento de la acción. El concepto agustiniano de amor y el sentido de interioridad influirán en la redacción de La condición humana de 1958 y La vida del espíritu de 1978. Maquiavelo, siglos XV y XVI. El pensamiento de Nicolás Maquiavelo es fundamental en Sobre la Revolución de 1963, obra en la que se piensa el inicio de nuevas formas de gobierno y el papel fundacional de la acción política. Kant, siglo XVIII. Los conceptos kantianos, juicio estético como modelo de juicio político, autonomía del sujeto y pensar sin prejuicios, permitieron a Arendt plantearse la facultad de juzgar políticamente sin reglas fijas, basándose en la imaginación y el sentido común. El análisis de la capacidad humana de juzgar lo encontramos en su obra póstuma Lecciones sobre la filosofía política de Kant de 1982. Alexis de Tocqueville, del siglo XIX. Tocqueville concedió en sus obras una gran importancia a la participación ciudadana en la consolidación de la democracia. Arendt, en su obra sobre la Revolución de 1963, retoma Tocqueville para analizar la fundación de la democracia en Estados Unidos y el valor de los consejos como forma de autoorganización política. Hannah Arendt desarrollará tomando como base el ideario de Tocqueville su idea de libertad como participación activa. Marx, siglo XIX. Arendt critica duramente la reducción de la acción política a cuestiones económicas, como hace Marx. Denunció la inversión que hizo Marx en el orden entre vida activa y vida contemplativa, es decir, Marx colocó la vida activa, trabajo, producción y actividad política, por encima de la vida contemplativa, la reflexión y el pensamiento puro, elevando el trabajo, que es necesario para la supervivencia, a un lugar central en la vida. Nietzsche, siglo XIX. La crítica nietzscheana a la tradición metafísica trascendental y el poder de crear nuevos valores influirán decisivamente en sus obras Entre el pasado y el futuro de 1961 y La vida del espíritu de 1978. La idea de comienzo y la ruptura con el pasado que propone Arendt recuerdan las nociones de Übermensch, superhombre y eterno retorno de Nietzsche. Freud, siglo XIX y XX. Hannah Arendt, a pesar de ser reticente a psicologizar lo político, reconoce la importancia del estudio de la conciencia y el inconsciente para comprender la interioridad del ser humano. Karl Jaspers, del siglo XIX al XX. Las propuestas de Jaspers, como la comunicación como base de la existencia y la importancia que le concedió a la responsabilidad individual en tiempos de crisis, influirán decisivamente en la filosofía de Arendt. La reflexión de Jaspers sobre la responsabilidad moral, el juicio tras el Holocausto y su concepto culpa metafísica serán pilares decisivos en la obra Eichmann en Jerusalén, del año 1963. Walter Benjamin, del siglo XIX al XX. Los conceptos narración y testimonio heredados del pensamiento de Walter Benjamin, la importancia de la memoria individual y colectiva frente a los relatos oficiales, fueron herramientas esenciales para comprender el mal, la banalidad del mal y los totalitarismos. En el análisis que realiza Arendt sobre los juicios de Eichmann,
podemos advertir la influencia de Benjamin en su reivindicación del relato como forma política de resistir. Y por último, Martin Heidegger, de los siglos XIX al XX. Heidegger fue profesor de Arendt en la Universidad de Marburgo y posteriormente mantuvieron la amistad. La influencia de la ontología existencial de Heidegger, por ejemplo el concepto del Dasein, entendido como ser ahí, concibe al ser humano como un ser que se pregunta por sí mismo y que vive arrojado al mundo ocupándose de cosas y siendo consciente de su existencia temporal. Aunque Hannah Arendt se distancia del apoliticismo y del colaboracionismo nazi de Heidegger, en sus obras La condición humana de 1958, La vida del espíritu de 1978 y en su tesis El concepto de amor en San Agustín de 1929, podemos comprobar la influencia del pensamiento heideggeriano en ella. Principales conceptos y teorías del pensamiento arendtiano. Aunque no podemos hablar de un sistema filosófico en Hannah Arendt, y ella misma prefería ser llamada teórica política al considerar que la filosofía tradicional se ha dedicado más a la contemplación y la reflexión que a transformar la realidad, sí que podemos describir hilos vertebradores en sus obras. Podríamos distinguir 7 fases en las que su pensamiento, atendiendo a los temas que analizan cada uno, es diferente. La primera fase, de 1924 a 1933, la formación filosófica. En sus primeros años de formación académica superior en las universidades ya mencionadas, analiza en profundidad los conceptos amor, natalidad y existencialismo. Su tesis doctoral, El concepto de amor en San Agustín de 1929, es clave en el arranque de su pensamiento moral y político. Segunda fase, de 1933 a 1945. Exilio y pensamiento político inicial. Con su huida de la Alemania nazi, se acentúa su identidad judía desarrollando como temas principales de sus obras el antisemitismo, la condición judía, la crítica a la asimilación judía en Europa, la experiencia del paria como figura política y existencial, así como la conciencia aguda de la pérdida de derechos y de patria. Un buen ejemplo de esta fase es su obra Rachel van Hagen, de 1958, aunque fue escrita entre 1929 y 1958. Tercera fase, de 1945 a 1951. Análisis del totalitarismo. Continuando con el estudio del antisemitismo, amplía su análisis hacia el imperialismo, los regímenes totalitarios y centra su atención en el nazismo y el estalinismo. En esta fase, Arendt rompe con la tradición política occidental, critica el uso ideológico de la historia y de la ley, analiza la condición del individuo en sociedades atomizadas, donde las personas están aisladas, y define el totalitarismo como una forma inédita de dominación política. La obra clave en esta fase es Los orígenes del totalitarismo, de 1951. Cuarta fase, de 1951 a 1958. Reflexión sobre la condición humana y la acción política. En esta fase retoma el concepto natalidad y aborda en profundidad la pluralidad, el espacio público, la acción y el discurso. Arendt reflexiona sobre la pérdida de lo político, critica la tecnocracia, defiende la libertad como acción en el espacio público compartido y distingue entre labor, trabajo y acción. La condición humana de 1958 es la obra más significativa de este periodo. Quinta fase, de 1958 a 1963. Juicio a Eichmann y la reflexión sobre la banalidad del mal. Arendt generó controversia en ciertos sectores de la comunidad judía por sus opiniones sobre los consejos judíos. Reflexionó sobre la obediencia, el juicio moral y la responsabilidad individual. Acuñó el concepto banalidad del mal para referirse a la falta de pensamiento y responsabilidad, más que a la monstruosidad de los malos actos.
Sin duda, Eichmann en Jerusalén de 1963 es la obra cumbre de estos años y una de las más importantes de su carrera. Sexta fase, de 1963 a 1969, crisis de la autoridad y la educación. Nacionalizada ya estadounidense desde 1951 y habiendo impartido clases en The New School y en las universidades de Chicago y Princeton, en la década de los 60, con obras como Entre el pasado y el futuro de 1961 o magníficos ensayos anteriores como La crisis en la educación de 1958, La crisis en la cultura de 1959, o su obra Verdad y política, posterior a la primera de 1967, analizó la decadencia de las instituciones modernas, distinguió de manera sobresaliente autoridad y poder e hizo hincapié en la importancia de cultivar el juicio crítico y la responsabilidad ciudadana. Y por último, una séptima fase de 1970 a 1975, juicio, pensamiento y voluntad. En su última etapa, las conferencias y cursos sobre Kant, el juicio y la filosofía moral, así como la inacabada y publicada póstumamente La vida del espíritu en 1978, son las obras de referencia. En esta fase investiga sobre las capacidades de pensar, querer y juzgar, que ella denominó facultades del espíritu. Desarrolla el concepto kantiano de juicio como capacidad política y moral, y analiza profundamente la relación entre el pensamiento y la responsabilidad. Presentaremos un listado de los principales conceptos que explicaremos en profundidad más adelante, como paria, advenedizo, apátrida, totalitarismo, racismo, antisemitismo, natalidad, amor, existencialismo, sociedad atomizada, mundaneidad, pluralidad, espacio público, acción y discurso, vida contemplativa frente a vida activa, labor, trabajo, acción, banalidad del mal, autoridad y poder, pensar, querer y juzgar. Advenedizo, paria y apátrida. Arendt, tomando categorías del pensamiento de Weber y de Lassalle, ambos del 19 al 20, distinguió entre paria y advenedizo. Estos conceptos definen dos opciones o comportamientos adoptados por los judíos ante el proceso de asimilación e integración en la población gentil, entre la población no judía, durante los siglos XIX y XX. El término original que traducimos al español como advenedizo procede del francés parvenu, cuyo significado es el que ha triunfado o el que ha llegado. ¿Qué es entonces un judío advenedizo? Es aquel que escoge la asimilación social a toda costa, incluso negando su identidad de origen, lo cual Hannah Arendt interpreta como pérdida de integridad y fracaso político. Los advenedizos son apolíticos e intercambian la posibilidad de libertad política y la solidaridad con su pueblo por privilegios individuales. El concepto paria procede de la India y hace referencia al individuo que se encuentra fuera del sistema de castas. Sin embargo, Arendt distingue entre paria en general y paria consciente. El judío paria sería aquel que por su condición social o por su falta de suerte se queda fuera de la sociedad gentil, viviendo en un estado de marginación y exclusión. Por otra parte, el judío paria consciente es una figura fundamental en el pensamiento arendtiano, al asumir con orgullo su identidad de origen y transformarla en fuente de acción política, rebelión y solidaridad con su pueblo. Arendt identificaba a Bernard Lassalle, Heinrich Heine y Franz Kafka como parias conscientes. El concepto apátrida procede del griego bizantino apatris y significa sin patria, sin nacionalidad. En el pensamiento de Hannah Arendt, el concepto apátrida revela la falacia de la noción abstracta de los derechos humanos. Es decir, el derecho a tener derechos, que se pierde al no tener nacionalidad, define al individuo apátrida como un sujeto en su forma pura, despojado de su cualidad política y legal, que le otorga una organización política organizada.
La vida de la apátrida se simplifica a la nuda vida, es decir, a la mera supervivencia. Sin embargo, según Arendt, esta marginalidad de la apátrida se convierte en una ventaja política que le permite percibir de forma más clara las injusticias, tanto las propias como las ajenas. El apátrida tiene el potencial para convertirse en un paria consciente. Totalitarismo, racismo y antisemitismo. Antes de explicar el pensamiento de Hannah Arendt sobre estos conceptos, realizaremos las aclaraciones terminológicas pertinentes, comenzando por antisemitismo. El sustantivo antisemitismo es una sustantivación del adjetivo antisemita, que procede del prefijo griego anti y de la denominación semita, que hace referencia a la familia lingüística y cultural en Oriente Próximo, cuyo origen es Sem, el hijo de Noé, que aparece en Génesis 5:32 y en Génesis 10. Sin embargo, con el tiempo el concepto ha derivado a hostilidad u odio hacia los judíos. Sería Wilhelm Marx, un agitador alemán, quien lo utilizó en 1879 como eufemismo, como un modo más sutil de nombrar el Judenhass, el odio a los judíos. Por otra parte, el término racismo procede del italiano razza y tiene un origen incierto. Raza significa casta, calidad del origen o linaje. Aunque cercanos en su sentido, raza y etnia no tienen el mismo significado. La raza hace referencia al grupo o familia de origen, mientras que la etnia, del griego etnos, significa pueblo o comunidad humana definida por afinidades lingüísticas, culturales y raciales. La definición genérica de totalitarismo es régimen político desarrollado durante el siglo XX en el que el Estado concentra todos los poderes en un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Estos conceptos son analizados por Hannah Arendt desde la conciencia judía, especialmente desde su exilio al huir de los nazis. La situación del pueblo judío, históricamente controversial, debido al carácter no inclusivo de su cultura, los recelos y rechazos sufridos por parte de los cristianos, por su habilidad de prosperar económicamente, por su itinerancia y los diversos intentos de diferentes pueblos de eliminarlo. Por ejemplo, desde el mismo Imperio Romano, con el emperador Adriano, cuando sofocó la revuelta judía y renombró la provincia de Judea, por Siria-Palestina, haciendo referencia a los filisteos, los filistines, que eran los enemigos históricos, hasta los totalitarismos del siglo XX que estudia la autora. Todo ello es analizado desde un punto de vista político y sociológico. La obra Los orígenes del totalitarismo, de 1951, es un libro de referencia en el que define el concepto totalitarismo como una forma de gobierno completamente nueva y radicalmente distinta de las otras formas tradicionales de opresión política como la tiranía, la dictadura o el despotismo. El totalitarismo es un intento de organizar a las masas en un sistema político unido que las absorbe totalmente. El totalitarismo no se conforma con la obediencia externa, sino que pretende transformar la naturaleza humana mediante la atomización de los individuos, aislándolos a través de la ruptura de los vínculos sociales, la aniquilación del juicio individual, reemplazándolo por una ideología absoluta, y el uso del terror como instrumento de control permanente. ¿Cuáles son los elementos estructurales que describió Arendt del totalitarismo? En primer lugar, el desarrollo de una ideología cerrada, dogmática y lógica que explique tanto la historia, que es el pasado, como el futuro. Expone ejemplos como el racismo biológico del nazismo o la lucha de clases en el estalinismo. En segundo lugar, el terror, el cual se convierte en un medio para dominar a los seres humanos desde dentro, paralizando el pensamiento y la acción espontánea mediante la no discriminación de inocentes y culpables y su aplicación sistemática e implacable. En tercer lugar, la creación de una policía secreta y campos de concentración, no solo como medios y lugares de castigo, sino como laboratorios de deshumanización.
En cuarto lugar, la creación de una población masa, que esté aislada y sea vulnerable a la propaganda, deseosa de pertenencia y sentido, convirtiéndola en receptiva a ideologías absolutas que generen cierta estabilidad. En quinto lugar, el reemplazo de la realidad por una ficción ideológica, mediante propaganda masiva, reescritura y tergiversación de la historia, y la indistinción entre verdad y ficción debido a la normalización de la mentira. Y por último, uno de los puntos más importantes en la denuncia de Arendt, la desaparición del espacio público y el juicio moral. En los totalitarismos se procura eliminar el lugar donde las personas deliberan, juzgan y actúan en libertad, pasando de ser ciudadanos o actores políticos a ser meros engranajes del sistema. En la ya citada obra Los orígenes del totalitarismo, analiza el antisemitismo en la primera parte, el imperialismo en la segunda parte y el totalitarismo en la tercera parte. Natalidad y amor. Especialmente en sus obras Los orígenes del totalitarismo de 1951 y La condición humana de 1958, podemos encontrar la relación entre los conceptos natalidad, amor y totalitarismo. Arendt escribió: «El milagro que salva al mundo es en última instancia el hecho de la natalidad, en el que se funda ontológicamente la facultad de la acción. Es decir, es la capacidad humana de iniciar algo nuevo, la potencialidad de actuar y comenzar algo imprevisible, destacando que el inicio o nacimiento es un elemento más radical que el fin o la muerte. En segundo lugar, el amor. Hannah Arendt, inspirándose en San Agustín de Hipona, distinguió 3 tipos de amor. Eros, el amor carnal o erótico; caritas, el amor al prójimo; y amor mundi, el amor al mundo, o como Arendt lo define, la aceptación activa del mundo tal como es, tratando de trabajar para mejorarlo y no destruirlo. Al analizar el amor en el ámbito político, descubrió que son incompatibles al pertenecer a esferas distintas de la vida. Es decir, no es que el amor no tenga valor, que de hecho tiene mucho para Arendt, sino que su lógica, la lógica del amor, contradice al mundo político. Mientras que el amor es entrega total y exclusiva al otro, concentrando toda la atención en el ser amado, la política por su parte solo existe en un espacio público y plural. La pluralidad es la base de la acción política, junto con la negociación, la deliberación y el compromiso. El gran peligro del amor para la política llega cuando se convierte en una fuerza peligrosa que puede conducir al fanatismo y al totalitarismo. Mundaneidad y pluralidad. Hannah Arendt concibió la política como aparición en el espacio público. Consideró imprescindible la necesidad de garantizar el espacio público y entender la política como diálogo, que estuviera basado en la mundaneidad y en la pluralidad. Expliquemos antes de continuar estos 2 términos fundamentales en su pensamiento. El concepto mundaneidad alude al ámbito común, donde los seres humanos interactúan. La mundaneidad es el espacio público, lugar en el que se construye el sentido y establecen los vínculos mediante objetos, palabras y acciones. Este mundo común o mundaneidad permite la relación entre los individuos, a pesar de sus diferencias, donde pueden encontrarse y dialogar. La mundanidad implica la interdependencia entre el sujeto y el mundo. Es aquello que permanece y es capaz de conectar a generaciones a través de elementos materiales, simbólicos y sociales que resultan indispensables para darle sentido a la realidad social y política en la que vivimos. El mundo común, la mundanidad o el espacio público es un producto humano que da sentido y estabilidad a la vida, proporcionando la posibilidad, a su vez, de que aparezca la pluralidad. La pluralidad, por su parte, es otro de los conceptos centrales en su pensamiento. Hace referencia a la diferencia irreductible de las personas, es decir, designa el hecho de que a pesar de pertenecer a la misma especie, todas las personas son distintas. En el concepto pluralidad debemos reparar en su doble vertiente. Pluralidad implica igualdad, al ser todos seres humanos, pero también implica distinción, al no ser iguales unos a los otros.
Esta condición por la que un individuo tiene lazos genéticos y distinciones concretas es la base de la acción y el discurso, tema que más adelante explicaremos de forma relacionada. La pluralidad hace mención a la diversidad empírica, cultural, religiosa y política, así como la definición ontológicamente plural y moralmente abierta. Dicho con otras palabras, somos diferentes y nuestra conducta también es diferente. La pluralidad es la base de la democracia y de la convivencia, oponiéndose a la homogeneidad y al totalitarismo. Si juntamos los dos conceptos, podemos comprender que el espacio público o mundanidad es el lugar donde las diferencias entre las personas, la pluralidad, dialogan, enriquecen y dan sentido a la vida, produciendo una convivencia diversa y una vida política genuina. Entonces, ¿qué relación guarda acción y discurso con el término pluralidad? Arendt explica que la acción es la encargada de mostrar la singularidad de la gente, mientras que el discurso permite la expresión y la comunicación con los demás, afirmando su diferencia y dando sentido a la comunidad. La acción requiere a los otros, igual que sucede con el discurso, todo ello en un espacio común o mundaneidad, en el que los diferentes agentes hagan y expresen desde sus diferencias. Vida activa y vida contemplativa. A pesar de no compartir Hannah Arendt los planteamientos marxistas, al convertir Marx la producción y el trabajo en un asunto esencial, sí que le otorga una gran importancia a la transformación de la realidad frente a la mera contemplación. Por esta razón, Arendt prefería denominarse pensadora política y no filósofa, al acusar a la tradición filosófica de no implicarse con los problemas reales y dedicarse solo a contemplarlos y describirlos. Arendt define la vida contemplativa como dedicación al pensamiento, a la reflexión y a la búsqueda de la verdad. Tradicionalmente se le ha considerado la forma más elevada de vida al estar asociada al intelecto, la introspección y el conocimiento profundo. La finalidad de la vida contemplativa no es práctica, sino teórica. Es la inmersión en el mundo interior del pensamiento y del juicio. Arendt destaca que a pesar de haberse concebido la vida contemplativa como pasiva, realmente implica actividad espiritual. Querer, pensar y juzgar. Es un estado de soledad que permite la distinción del yo y el pensamiento, siendo el pensamiento el fundamento de los principios éticos y los criterios de juicio que afectan a toda la humanidad. En cambio, la vita activa o vida activa está dedicada a la participación en asuntos públicos y comprende 3 tipos de actividades: labor, trabajo y acción. La labor es la actividad que corresponde a los procesos biológicos, a las actividades relacionadas con la supervivencia que se agotan en sí mismas y no dejan huella duradera. La labor implica incomodidades, fatigas y dolores, pero al final retorna al círculo de los procesos naturales, al ciclo de productividad y consumo. El trabajo es la actividad que produce objetos y obras como el arte o la artesanía. Crea un mundo duradero de cosas fabricadas que trascienden, que van más allá de la existencia biológica de las personas. El trabajo tiene un comienzo y un fin, dando lugar a una creación autónoma y objetiva que puede ser utilizada para fines no inmediatos. Del mismo modo que el hombre crea y usa estos objetos que le sobreviven, implican una destrucción más o menos intensa de la naturaleza, ya que el material natural fue extraído de su lugar originario. Para describir este proceso de extracción de la materia prima y producción de los objetos, Hannah Arendt utiliza el concepto reificación, haciendo mención a la condensación de la obra de pensamiento, algo mental, en un objeto material. Por último, la acción, que es la actividad que permite que las personas se manifiesten o revelen tal como son, desvelando su identidad única y participando en la esfera pública con los otros. Arendt explica que el concepto acción tiene 2 formas, 2 en latín y 2 en griego. El concepto griego archein significa mandar, gobernar, comenzar o ser primero. Y el concepto agere en latín significa hacer, actuar, llevar a cabo o impulsar.
Por otra parte, el término pratein, en griego, hacer, actuar, realizar o ejecutar, y la palabra gerere, que significa en latín llevar, portar o desempeñar. Mencionamos este tema porque Hannah Arendt vincula las raíces etimológicas de acción con la pluralidad, ya que hacen referencia a finalizar lo que otros iniciaron, terminar lo que otros empezaron. En resumen, tanto la vida contemplativa como la vida activa son esenciales para el ser humano, ya que la vida contemplativa fundamenta los criterios éticos y las normas que regulan la convivencia y la gestión de la conducta, mientras que la vida activa permite la libertad y la pluralidad. Banalidad del mal. Hannah Arendt acuñó la expresión banalidad del mal en el año 1961 durante el juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del exterminio sistemático de millones de judíos y otras víctimas del nazismo. Eichmann fue el jefe de la Gestapo encargada de los asuntos judíos y coordinó la deportación y el transporte de personas a campos de concentración y exterminio. Por ser responsable directo de la logística y la ejecución de estas atrocidades, fue condenado a muerte por el tribunal israelí, imputándole crímenes contra la humanidad y el pueblo judío, deportación y asesinato, ser miembro de organizaciones criminales como las SS, la Gestapo y la SD, así como el exterminio de otros grupos étnicos como gitanos y polacos. Hannah Arendt analizó el peligro de que personas ordinarias puedan convertirse en agentes de atrocidades por el simple hecho de delegar su juicio moral en la autoridad. Es decir, pueden llegar a convertirse en monstruos por dejar de reflexionar sobre la naturaleza de sus actos y sus respectivas consecuencias. Definió la banalidad del mal a través de 4 características. 1. No surge de la maldad profunda, sino de la incapacidad de pensar y de la obediencia automática al sistema. En su pensamiento resuenan ecos del concepto autoculpable minoría de edad de Kant. 2. La actuación inconsciente de las personas les convierte en piezas de la maquinaria burocrática deshumanizante. 3. La banalidad del mal puede expandirse fácilmente en contextos altamente burocráticos o totalitarios, ya que la responsabilidad individual se diluye. Y 4. La ausencia de pensamiento individual y de diálogo interno permite que personas corrientes cometan actos criminales y se exculpen tanto moral como judicialmente al considerarse a sí mismas cumplidoras de su deber. La banalidad del mal puede normalizarse y es entonces cuando se trivializa el mal y proliferan las personas que no reflexionan sobre su responsabilidad moral. Esta pasividad moral se debe a la despersonalización y a la obediencia ciega, no teniendo que incurrir obligatoriamente en actos atroces enmarcados en el concepto tradicional de maldad. Fuerza, autoridad y poder. Es la tríada de conceptos más importante en la explicación que proporciona Hannah Arendt sobre la dinámica política y la convivencia humana. Primero los explicaremos por separado y posteriormente expondremos la relación que guardan. La fuerza es la capacidad de imponer la voluntad a través de la coacción o la violencia. Es una cualidad natural o física de los individuos que puede ser utilizada para dominar, pero no es capaz de sostener el poder político. La autoridad, por su parte, es un tipo de reconocimiento voluntario, que genera un vínculo jerárquico legítimo entre quien manda y quien obedece. Dicho con otras palabras, los gobernados respetan las decisiones de los gobernantes. Se basa en la tradición, en la permanencia y en la legitimidad aceptada. La autoridad demanda obediencia, pero no es una obediencia impuesta por la fuerza, sino otorgada libremente. ¿Y qué reciben a cambio los gobernados? Estabilidad y continuidad en el poder político. En tercer lugar, el poder. Es la capacidad emergente de la actuación conjunta, concertada y consensuada de las personas. El poder es la acción colectiva o el acuerdo entre iguales y es lo opuesto a la violencia, ya que esta última hace desaparecer el poder al amenazarlo. El poder es dinámico,
y está sujeto al funcionamiento armónico de una comunidad, desapareciendo si ésta desaparece. Y en resumen, ¿qué relación establece Hannah Arendt entre estos conceptos? Pues la fuerza es instrumental y puede sostenerse por la violencia, sin embargo no genera ni mantiene un poder genuino, solo obediencia, nunca autoridad. La autoridad, por su parte, se basa en el reconocimiento, en el respeto o en la tradición. Genera obediencia, vale, pero es una obediencia legítima, aprobada, consentida, otorgada, y es el fundamento de la estabilidad política. Y el poder, por último, es la expresión activa y viva de la política. Surge de la acción colectiva y la coordinación, desapareciendo en cuanto no es consentido. Debemos tener en cuenta que la violencia puede aparecer si la autoridad falla. Si los gobernantes pierden la capacidad de que les obedezcan legítima y voluntariamente, si esto ocurre, se debilita el poder, se debilita la capacidad de decidir y de hacer cosas sin ser impuestas, y se intentaría mantener esa autoridad aplicando fuerza física. Y por último, pensar, juzgar y querer. Las facultades del espíritu. Hannah Arendt, al hablar de las facultades del espíritu, se refiere a las condiciones mentales que dan sentido y fundamento a la acción humana y a la participación política. Pensar es una actividad solitaria e introspectiva, cuyo resultado no es tangible, pero sí que tiene un efecto crítico y liberador. Pensar es una facultad que permite la autorreflexión y cuestiona las generalidades que obstaculizan el auténtico juicio. Es un diálogo silencioso del dos en uno, en el que se examinan las propias convicciones y los prejuicios con el objetivo de desmontarlos y clarificar nuestra posición. Arendt explicaba que el pensar no conduce a la acción directa, pero sí que limpia el terreno para poder operar libre de normas y de reglas preestablecidas. En segundo lugar, el juicio. Juzgar es la facultad que conecta con la dimensión política y moral y consiste en tomar decisiones sobre lo particular en base a una comprensión crítica y plural del mundo. Es decir, el juicio busca lo universal a partir de lo particular, en una situación concreta y plural. El juicio implica pensamiento crítico. Le permite distinguir lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, liberando al sujeto de normas y de valores impuestos. Desarrollar el juicio es imprescindible en el ámbito público, ya que cada valoración y cada decisión afecta a la vida comunitaria. En tercer lugar, la voluntad, el querer. El querer o la voluntad es la facultad que introduce la dimensión de la libertad y la capacidad de elegir entre varias posibilidades de acción. Cuando Hannah Arendt describe la voluntad, hace alusión al sentido de poder hacer, ya que constituye el punto de partida de la acción y es la fuente de la espontaneidad. El querer es la capacidad de iniciar una nueva acción desde la autonomía. El equilibrio de estas tres facultades, pensar, querer y juzgar, es clave para la vida ética y el fracaso de cualquiera de ellas puede conducir al conformismo, a la banalidad del mal y a la incapacidad de actuar con responsabilidad. En síntesis, el pensamiento examina y cuestiona. El juicio valora y decide sobre lo particular a partir de la reflexión crítica. Y la voluntad impulsa la decisión a la acción, dando lugar a la libertad y a la responsabilidad.